¿Alguna vez te has preguntado si los titulares que hoy nos estremecen ya fueron escritos hace miles de años? ¿Y si las guerras que vemos, las catástrofes que golpean la tierra, el vacío espiritual que ahoga a las naciones no fueran simples casualidades, sino ecos de advertencias antiguas que el mundo prefirió ignorar? ¿Podría ser que la historia que creemos dominar esté marcada desde hace siglos por códigos ocultos que solo ahora comienzan a revelarse con claridad? Imagina que lo que los científicos intentan explicar con teorías y algoritmos ya estaba grabado en textos antiguos. Imagina que las visiones de profetas perseguidos, exiliados y marginados contienen la clave para comprender los temblores de nuestro tiempo. Daniel, en tierras de cautiverio, vio bestias que devoraban pueblos enteros, imágenes que no eran fábulas, sino representaciones de sistemas políticos y espirituales que regresarían una y otra vez con distintos nombres. Juan, desterrado en Patmos, describió un apocalipsis que muchos tacharon de delirio, pero que hoy se parece demasiado a la corrupción, a los imperios económicos y al control global que amenaza con sofocar la libertad. Jesús mismo advirtió sobre guerras y rumores de guerras, sobre corazones que se enfriarían, sobre el engaño que se vestiría de luz para seducir a las multitudes. Y basta observar nuestro presente para sentir que esas palabras no quedaron en el pasado. La idolatría moderna ya no se arrodilla ante estatuas de piedra, sino ante el dinero, la fama, la tecnología que promete omnipotencia y la ciencia que se presenta como un nuevo Dios. No es difícil reconocer en esas advertencias antiguas el reflejo de lo que estamos viviendo. Pero cuidado, el peligro más grande no es ignorar las profecías, sino manipularlas. Muchos toman cualquier evento y lo fuerzan dentro de un versículo para gritar: «Esto ya estaba escrito». Ese sensacionalismo barato no edifica, solo confunde. La verdadera lectura de la profecía requiere humildad, volver al contexto original, entender el lenguaje simbólico, reconocer patrones que se repiten, idolatría, arrogancia imperial, injusticia institucionalizada, y discernir cómo esos mismos patrones se manifiestan hoy en medio de nosotros. Esa es la diferencia entre usar la profecía como un espectáculo o recibirla como un llamado a despertar. El mensaje oculto no es simplemente anunciar desgracias, sino recordarnos que la historia tiene sentido, que la oscuridad no gobierna por siempre y que Dios aún levanta un remanente en medio del caos. Las profecías nos dicen que no vivimos atrapados en un destino ciego. Cada generación es llamada a leer las señales de su tiempo y a responder con fidelidad. Y nuestro presente, cargado de tecnología que avanza sin límites, crisis climáticas, guerras silenciosas y un hambre espiritual profunda, es quizá el escenario donde más necesitamos redescubrir esas advertencias que el mundo ignoró. Por eso en Luz en la Oscuridad iniciamos este viaje, no para sembrar miedo, sino para abrir tus ojos para que veas más allá del ruido, para que reconozcas que las palabras antiguas siguen vivas y que el eco de los profetas aún resuena en medio de las tormentas de nuestro tiempo. Y antes de continuar, quiero pedirte 3 pasos que marcarán la diferencia en este camino. Escanea ahora el código QR en pantalla y suscríbete al canal Luz en la Oscuridad, porque lo que viene será cada vez más revelador. Déjanos en los comentarios la palabra enigma y cuéntanos, ¿qué señal actual crees que más refleja las profecías bíblicas? Leeremos tus respuestas en los próximos capítulos. Comparte este video con alguien que necesite despertar a estas verdades. El tiempo se acorta, las voces de los profetas aún susurran, y tú estás siendo invitado a escuchar lo que muchos se niegan a oír. Bloque 2. Descifrando el enigma. Métodos y conceptos erróneos. Cuando hablamos de profecías antiguas, el primer obstáculo que enfrentamos es su lenguaje. No se nos entregaron en fórmulas matemáticas ni en manuales técnicos, sino en símbolos, metáforas y visiones cargadas de imágenes que parecen extrañas a nuestra mentalidad moderna. Bestias con múltiples cabezas, sellos que se abren, trompetas que resuenan en el cielo, ciudades llamadas Babilonia, que caen entre llamas. Muchos leen estos relatos como si fueran fantasía,
Otros los reducen a mitología y algunos intentan usarlos como un calendario secreto para predecir fechas exactas. Pero la verdad se encuentra en un punto más profundo. Las profecías son espejos que reflejan patrones eternos, advertencias que atraviesan culturas, tiempos y generaciones. El error más común es tomar un texto y forzarlo a encajar en el acontecimiento de moda. Cuando ocurre un desastre natural, se dice, aquí está el terremoto del Apocalipsis. Cuando surge un líder mundial, se proclama, este es la bestia profetizada. Esta obsesión con identificar al instante cada detalle solo nos conduce al engaño y al sensacionalismo. El verdadero propósito de la profecía no es satisfacer la curiosidad morbosa, ni alimentar teorías de conspiración pasajeras, sino revelar los grandes ciclos espirituales que gobiernan la historia humana. La soberbia de los imperios que se levantan contra Dios, la seducción de la idolatría disfrazada de progreso, la corrupción que destruye naciones y la fidelidad de un creador que nunca abandona a su pueblo. Para descifrar este enigma, debemos aprender a leer con humildad y con disciplina. En primer lugar, el contexto histórico. ¿Quién habló? ¿En qué época? ¿Bajo qué poder opresor? ¿A qué pueblo dirigido? Daniel escribió desde Babilonia, un imperio que parecía invencible, y sin embargo anunció su caída. Juan escribió desde el exilio en Patmos, en tiempos de Roma, cuando la persecución era brutal, y sin embargo describió la derrota del dragón y la victoria del Cordero. En segundo lugar, el lenguaje simbólico. Una bestia no es simplemente un animal extraño, sino un sistema de poder que devora a los débiles. Un sello roto no es un acto físico, sino una etapa de revelación en la historia. Una trompeta no es un instrumento, sino una proclamación de juicio divino. En tercer lugar, el marco cultural y espiritual. Cada símbolo tenía un peso para la audiencia original, y solo al comprenderlo, podemos aplicarlo a nuestros días sin deformar el mensaje. Otro error frecuente es el sesgo de confirmación, buscar solo lo que refuerza nuestras ideas preconcebidas. Así, quien teme al colapso económico encontrará en cada texto una predicción financiera. Quien sospecha de cierta nación la convertirá en la encarnación de Gog y Magog. Pero la palabra de Dios no se pliega a nuestros prejuicios, sino que los desafía. Si una interpretación nos vuelve arrogantes, violentos o insensibles al dolor ajeno, podemos estar seguros de que hemos leído mal. La profecía verdadera produce fruto, humildad, vigilancia, compasión y fidelidad a Cristo, no orgullo ni odio. El desciframiento también exige paciencia. El mensaje profético no se revela en un instante. Es como una semilla que germina lentamente, y a veces pasan siglos hasta que comprendemos plenamente su alcance. Los profetas hablaban en sombras y figuras porque lo que anunciaban era demasiado grande para expresarlo de manera simple, y esa misma grandeza nos recuerda que no somos dueños del tiempo ni del destino. Somos apenas testigos llamados a discernir, a velar, a mantenernos despiertos en medio de la oscuridad. Por eso, cuando abrimos el libro de Daniel o el Apocalipsis, no debemos buscar únicamente predicciones específicas de catástrofes, sino claves espirituales para reconocer cómo se repite la historia. Imperios que prometen salvación y terminan esclavizando. Economías que seducen con riquezas y dejan miseria espiritual. Religiones que se prostituyen al poder en lugar de mantenerse fieles al Dios vivo. Todo esto está escrito en símbolos, esperando ser descifrado no con miedo sino con discernimiento. El enigma de la profecía, entonces, no es un acertijo para unos pocos iniciados, sino un llamado a toda alma que quiera ver más allá de lo superficial. Nos invita a contemplar el mundo con ojos espirituales, a reconocer los patrones ocultos detrás de las noticias y a vivir preparados, no en ansiedad sino en esperanza vigilante, porque si algo nos enseñan las Escrituras es que la historia tiene un sentido, y aunque las sombras crezcan, la luz no dejará de brillar. Bloque 3. Ecos a través del tiempo. Casos revelados. Cuando miramos las páginas de la historia, no podemos evitar notar que ciertos patrones proféticos parecen cumplirse una y otra vez,
como un eco que atraviesa los siglos. No se trata de coincidencias forzadas, sino de advertencias que vuelven a tomar forma en distintos escenarios, bajo distintos nombres, pero siempre con la misma esencia. Las profecías son como espejos que reflejan el corazón humano y la manera en que las sociedades se apartan de Dios. Y lo más inquietante es que esos espejos hoy muestran nuestro propio reflejo con una claridad dolorosa. Tomemos el caso de las advertencias sobre la tierra y sus gemidos. Los antiguos profetas hablaron de sequías, de cielos cerrados, de cosechas arruinadas como resultado de la rebelión del hombre contra su Creador. ¿No es eso lo que vivimos hoy, en una época marcada por crisis climáticas, incendios devastadores, huracanes cada vez más intensos y una tierra que parece gemir bajo el peso de la corrupción y la codicia humana? Lo que Isaías, Jeremías o incluso las tradiciones indígenas llamaban juicio sobre la tierra, la ciencia contemporánea lo describe como colapso ambiental. Dos lenguajes diferentes, pero una misma realidad. El planeta está clamando porque el hombre ha torcido el orden divino. Otro ejemplo son las visiones de bestias que devoran, como las de Daniel. Esas bestias no eran simples criaturas de pesadilla, eran símbolos de imperios que se levantaban con promesas de grandeza, pero que en su interior escondían opresión, violencia y arrogancia. Babilonia, Persia, Roma, todos repitieron el mismo ciclo de poder corrupto. ¿Y acaso hoy no vemos nuevas bestias? Sistemas económicos que devoran la dignidad humana, gobiernos que controlan más de lo que protegen, estructuras que esclavizan bajo la apariencia de progreso. Juan describió a una bestia que imponía su marca para comprar y vender. Hoy vemos cómo el control digital, la vigilancia masiva y la manipulación tecnológica avanzan hacia ese mismo horizonte. No es exageración, es la repetición de un patrón antiguo con un disfraz moderno. También están las profecías mal entendidas, aquellas que durante siglos se manipularon para infundir miedo o justificar poder. ¿Cuántas veces se ha declarado que el fin del mundo sería en una fecha específica? ¿Cuántos falsos profetas han usado el nombre de Dios para aprovecharse del temor del pueblo? Pero la palabra nos advierte: nadie conoce el día ni la hora. Lo que sí conocemos son los signos, y esos signos son claros. Guerras y rumores de guerras, naciones que se levantan contra naciones, pestes que azotan, confusión en los pueblos, y sobre todo, un creciente desprecio por la verdad. Todo esto está escrito, y todo esto lo vemos desplegarse como una tormenta que se acerca. Hay además profecías invisibles, aquellas que no se repiten en las grandes plataformas, pero que se cumplen en silencio, en lo profundo de la sociedad. La Biblia habló de un amor que se enfriaría, y hoy lo vemos en familias divididas, en la soledad que consume a millones, en la indiferencia frente al sufrimiento ajeno. Profetas antiguos hablaron de líderes que se corromperían y de jueces que torcerían la justicia, y hoy vivimos en un tiempo en que la corrupción parece normalizada. Estos son los ecos que retumban, las advertencias que nos dicen: lo que fue, será otra vez. La pregunta es inevitable. ¿Seguiremos interpretando estos signos como meras coincidencias? ¿O reconoceremos que detrás de cada uno hay un llamado urgente a volvernos a Dios? Las profecías no existen para asustar, sino para despertar. Nos muestran que el mal avanza, que las sombras se extienden, pero también que la luz no se apaga. En cada época hubo un remanente fiel, hombres y mujeres que supieron discernir el tiempo en el que vivían y se mantuvieron firmes. Y hoy, en medio de una generación que se ahoga en distracciones, esa misma voz nos llama a ser centinelas, a leer las señales y prepararnos para lo que viene. Porque si algo deja claro la profecía es que nada ocurre por accidente, todo forma parte de un plan mayor. Y ese plan no es gobernado por los imperios, ni por los poderosos, ni por las tecnologías que parecen invencibles. Está gobernado por el Dios que habla desde el principio y que volverá a hablar en el final. Y en ese desenlace, las palabras antiguas que muchos despreciaron serán recordadas como el testimonio de que la verdad siempre estuvo allí, esperando a quien quisiera escucharla. Bloque 4. El oráculo moderno.
nuestro papel en la narrativa. Si las profecías antiguas han sido ecos que atraviesan los siglos, ¿qué significa entonces escucharlas hoy? ¿Son meros avisos de un destino inevitable? ¿O son llamados que nos entregan la posibilidad de elegir un camino distinto? Aquí se encuentra uno de los misterios más profundos de la palabra. Las profecías no fueron escritas para encerrarnos en una fatalidad, sino para despertarnos al discernimiento, para advertirnos que, aunque las sombras crezcan, la decisión de permanecer fiel siempre está en nuestras manos. Durante siglos, muchos interpretaron las visiones como cadenas inquebrantables, como si cada palabra significara que la humanidad está condenada a repetir los mismos errores sin salida. Pero la Escritura nos revela algo distinto. Cuando Jonás anunció la destrucción de Nínive, esa ciudad se quebrantó, se arrepintió, y el juicio fue detenido. Cuando Ezequiel habló del corazón de piedra, también habló de un corazón nuevo que Dios podía poner en el hombre. Cuando Jesús describió el fin, también recordó que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La profecía no es solo anuncio de catástrofe, es también invitación al arrepentimiento, oportunidad para cambiar, advertencia para redirigir el rumbo. El oráculo moderno ya no se alza en templos de piedra ni en santuarios olvidados. Está frente a nosotros en las pantallas que consumimos cada día, en los algoritmos que moldean nuestra percepción, en las voces que dictan lo que creemos. Esa es la nueva narrativa en la que nos movemos, y allí es donde la profecía se convierte en herramienta de discernimiento. ¿Reconocemos los engaños que se disfrazan de verdad? ¿Sabemos identificar las bestias que hoy devoran no con garras, sino con discursos seductores, con ofertas de poder, con promesas de seguridad a cambio de obediencia ciega? El oráculo moderno ya no son sacerdotes en Delfos. Son sistemas que controlan lo que ves, lo que piensas, lo que sientes. Aquí surge nuestra responsabilidad. No basta con decir que las Escrituras predijeron estos tiempos. Debemos preguntarnos qué haremos con ese conocimiento. Porque entender una advertencia y no actuar es como escuchar el sonido de la trompeta y no prepararse para la batalla. Las profecías nos fueron dadas no solo para anticipar el futuro, sino para transformarnos en el presente. Y eso exige una ética radical. Si reconocemos la idolatría, debemos rechazarla. Si discernimos la injusticia, debemos denunciarla. Si vemos el engaño, debemos mantenernos en la verdad, aunque nos cueste. Es cierto, las palabras proféticas son sombrías. Hablan de juicios, de colapsos, de dolores que sacuden a la humanidad, pero no lo hacen para destruir la esperanza, sino para purificarla. Porque mientras el mundo busca consuelo en promesas vacías, los hijos de Dios son llamados a levantar su mirada hacia el único que es fiel, hacia el Cordero que vence a la bestia, hacia el Rey que regresa. Y es en esa tensión, entre la advertencia y la promesa, donde se juega nuestro papel. Somos parte de la narrativa. Cada uno de nosotros está siendo escrito en este capítulo de la historia. No podemos escondernos tras la excusa de que ya todo está predicho. La profecía es espejo y nos pregunta, ¿qué harás tú cuando las bestias se levanten? ¿A quién servirás cuando la oscuridad ofrezca luz falsa? ¿Qué marca aceptarás cuando el sistema exija tu lealtad? El mensaje oculto no es solo acerca del mundo, es acerca de ti, de tu decisión, de tu fidelidad en tiempos oscuros. Y quizás esa sea la revelación más incómoda. No somos espectadores pasivos de un drama escrito, somos protagonistas de una batalla espiritual. Cada elección, cada palabra, cada silencio, se convierte en un acto profético, porque mientras el mundo corre hacia el abismo, hay quienes aún pueden encender la lámpara y mantener el aceite preparado para la llegada del esposo. Bloque 5. Más allá de la predestinación, la responsabilidad del conocimiento. Siempre que se habla de profecía, surge una pregunta inquietante. ¿Acaso todo está escrito de antemano? ¿Somos simples piezas atrapadas en un destino que no podemos cambiar? ¿O existe un margen en el que nuestras decisiones influyen en el rumbo de la historia? Esta tensión ha acompañado al pueblo de Dios desde los tiempos antiguos.
Algunos se escudan en la idea de que todo está predeterminado, para así justificar su pasividad, mientras otros manipulan los textos para crear falsas seguridades o para sembrar terror. Pero cuando abrimos las Escrituras, descubrimos un panorama mucho más complejo, más sombrío y más esperanzador a la vez. La profecía no nos deja sin opciones, nos confronta con la urgencia de decidir. Mira los ejemplos bíblicos. Cuando Jonás anunció que Nínive sería destruida en 40 días, el pueblo se arrepintió, y aquel juicio fue detenido. La profecía no se cumplió en ese momento, porque la respuesta del corazón humano cambió el rumbo. Cuando Dios habló por medio de Jeremías, declaró que, si un pueblo se apartaba de la maldad, Él mismo revocaría el mal anunciado. Y cuando Ezequiel describió al pueblo con un corazón de piedra, también anunció que Dios podía darle un corazón de carne, sensible a su espíritu. Todo esto nos muestra que la profecía no es una prisión del destino, sino una advertencia viva, que busca sacudirnos para que escojamos con claridad a quién serviremos. El error más grande de nuestra generación sería leer las señales de estos tiempos y responder con indiferencia. Decir, si ya todo está escrito, ¿qué importa lo que yo haga? Ese pensamiento es letal, porque transforma la revelación divina en un espectáculo vacío y nos convierte en espectadores pasivos de nuestra propia caída. Pero la palabra insiste en lo contrario. Cada elección cuenta. El mismo Apocalipsis, con toda su carga de símbolos oscuros, declara: el que es santo, santifíquese más, y el que es injusto, cometa más injusticia. Es un llamado a la definición, no a la apatía. Vivimos en una época donde el oráculo moderno, las redes, los algoritmos, los discursos que dominan las masas, parece dictar la verdad y el futuro. Pero esos sistemas, por sofisticados que sean, no tienen el poder de controlar el corazón humano si éste decide mantenerse fiel al Creador. La marca de la bestia no es solo un símbolo de control externo, es un reflejo de la lealtad interior. ¿Qué marca elegimos llevar en la frente y en la mano? ¿La del sistema que todo lo devora o la del Dios que llama a perseverar en la verdad? Esta es la batalla silenciosa que define nuestro tiempo. No debemos engañarnos. Las advertencias bíblicas son sombrías. Hablan de un mundo que se endurece, de una humanidad que ama más la mentira que la verdad, de un tiempo donde muchos se enfrían y abandonan la fe. Y sin embargo, esas mismas páginas anuncian un remanente fiel, un pueblo que no doblará la rodilla, que mantendrá encendida la lámpara, que resistirá aun cuando el precio sea alto. El conocimiento de las profecías no nos hace superiores, nos hace responsables. Porque quien conoce la advertencia y no se prepara, será más culpable que quien nunca escuchó. Hoy, en medio de la confusión, la profecía nos confronta con una elección radical: permanecer dormidos bajo el ruido del mundo, o despertar y discernir. El mensaje oculto no es un simple mapa del futuro. Es un espejo que revela quién eres y qué estás dispuesto a sacrificar por permanecer fiel. Y en esa elección, se juega no solo tu historia personal, sino tu lugar en el plan eterno de Dios. En Luz en la Oscuridad queremos recordarte que no eres un espectador sin voz. La narrativa profética incluye tu vida, tu fe, tu fidelidad. Cada acto de obediencia es una semilla que rompe el ciclo del mal. Cada decisión de resistir la idolatría moderna es un testimonio contra las bestias que se levantan. Cada lágrima de arrepentimiento es un eco que contradice la frialdad del mundo. Por eso no leas estas palabras como información curiosa, sino como un llamado urgente a consagrarte, porque el tiempo se está agotando y las señales ya no son veladas, están frente a nosotros. Y aquí debo pedirte algo que puede parecer pequeño, pero que es vital para seguir expandiendo este mensaje. Escanea ahora mismo el código QR en pantalla y suscríbete al canal Luz en la Oscuridad, porque lo que viene en los próximos bloques profundizará en símbolos aún más reveladores. Déjanos en los comentarios la palabra responsabilidad, junto con tu reflexión. ¿Crees que nuestras decisiones pueden cambiar el curso profético o todo está sellado desde el principio?
Queremos leer tu voz en esta conversación. Comparte este video con alguien que todavía piensa que la profecía es un simple mito, porque quizá hoy necesite escuchar que Dios sigue hablando. Las palabras de los profetas no son un eco apagado. Son un fuego que arde en medio de la oscuridad, y tú decides si ese fuego te purifica o te consume. Bloque 6. Profecía o ciencia. El tiempo bajo juicio. ¿Quién tiene derecho a hablar del futuro? ¿El profeta que escucha en silencio o el científico que mide con precisión? ¿Debe el creyente desconfiar de los laboratorios y el investigador burlarse de los antiguos oráculos? Tal vez la pregunta esté mal planteada. Tal vez la verdadera tensión no sea profecía versus ciencia, sino cómo leemos el misterio del tiempo sin reducirlo a fórmulas ni convertirlo en superstición. La ciencia levanta instrumentos para captar ritmos, tendencias, leyes. La profecía eleva el corazón para discernir sentido, advertencias, juicios. Una describe el reloj, la otra nos pregunta para qué usamos las horas. Y en esta era de datos infinitos y almas hambrientas, necesitamos ambas cosas: precisión que no endiose el cálculo y discernimiento que no se pierda en delirios. La Biblia no ignora la cronología, simplemente no la idolatra. Distingue entre cronos, el tiempo que se suma en calendarios y reinos, y kairos, el momento oportuno en el que Dios irrumpe y exige respuesta. La ciencia trabaja con cronos, segundos, ciclos solares, modelos predictivos, estadísticas que revelan la curvatura de un fenómeno. La profecía trabaja con kairos, convoca a la conversión cuando los signos alcanzan su plenitud. Por eso Daniel puede contar 70 semanas y al mismo tiempo señalar un clímax moral. Por eso el Apocalipsis habla de un tiempo, tiempos y medio tiempo, y al mismo tiempo llama a perseverar. La profecía no es un calendario oculto para curiosos, sino un diagnóstico del alma colectiva que nos avisa cuando un ciclo se ha podrido y requiere juicio o misericordia. La física moderna, lejos de cerrar el misterio, lo profundizó. El tiempo ya no es una línea rígida donde todo está fijado. En la relatividad el reloj depende del observador y del movimiento. En la termodinámica, la flecha del tiempo se inclina con la entropía. En la mecánica cuántica, lo posible late antes que lo cierto. ¿Qué nos recuerda esto? Que el futuro no es una pared de granito, sino una región compleja donde las condiciones presentes importan y las decisiones alteran trayectorias. La profecía, por su parte, anuncia patrones. La soberbia precede la caída. La idolatría devora sociedades. La injusticia convoca juicio. El arrepentimiento abre ventanas de gracia. Ciencia y profecía, sin fundirse, coinciden en algo esencial. Lo que hacemos ahora inclina lo que viene. Y los algoritmos que prometen leer el mañana son los nuevos oráculos del mundo secular. Rastros de consumo, mapas climáticos, modelos de riesgo, inteligencia artificial que adivina deseos. Todo útil, pero no inocente. La ciencia describe tendencias, el mercado las explota, el poder las administra. La profecía desenmascara el espíritu que opera detrás. Cuando la predicción se vuelve control, cuando la gestión de riesgos se transforma en dominio de conciencias, cuando comprar y vender exige una marca de lealtad al sistema. Ya no hablamos solo de técnica, hablamos de culto. La ciencia responde al cómo. La profecía confronta el para qué y el a quién servimos. Muchos confunden profecía con precognición, como si se tratara de adivinar números o fechas. La escritura no promociona adivinos, promueve centinelas. El centinela no presume, vela, no juega a la lotería del destino, discierne señales de decadencia y de gracia. La neurociencia puede explicar anticipaciones sutiles, patrones aprendidos, intuiciones que el cerebro consolida. Pero la profecía no es un truco mental, es una palabra que nos juzga. No nos da ventaja para especular, nos quita excusas para seguir dormidos. Si sabes lo que vendrá y no te preparas, tu conocimiento te condena, dicen, en esencia, los profetas.
Por eso el mensaje bíblico es más ético que esotérico. Quien conoce responde, quien ve intercede, quien oye obedece. La Biblia también piensa en ciclos, sábado y jubileo, reposo de la tierra, remisión de deudas, ritmos que previenen la acumulación tóxica de poder y miseria. La ciencia detecta ciclos solares, oscilaciones del clima, curvas económicas, picos epidemiológicos. La profecía advierte qué ocurre cuando violamos intencionalmente los ritmos de Dios. El resultado no es solo desequilibrio material, sino deformación espiritual. El pobre se vuelve cifra, el extranjero amenaza, la verdad mercancía. Entonces, Babilonia ya no es solo una ciudad antigua, es cualquier orden que mercantiliza cuerpos y conciencias mientras canta himnos al progreso. La ciencia puede demostrar el daño, la profecía revela el pecado que lo provoca. ¿Puede la ciencia, con su humildad metodológica, convivir con la profecía? Debe. La ciencia sincera reconoce límites, incertidumbre, error reproducible. Esa humildad la vuelve aliada del discernimiento. La profecía auténtica igualmente se somete a pruebas, fruto, carácter, coherencia con la revelación. Ambas desconfían del dogmatismo ciego, de la arrogancia que presume abarcar la totalidad. Cuando la ciencia se convierte en ideología y escupe sobre todo lo que no mide, pierde su alma. Cuando la profecía se divorcia de la realidad y niega hechos incómodos, traiciona al Dios de la verdad. Verdad sin amor mata. Amor sin verdad engaña. Necesitamos la conjunción. Datos que al ser iluminados por la palabra se vuelven sabiduría. Visiones que al dialogar con los hechos se vuelven responsabilidad. Miremos el presente con estas dos lámparas. La crisis ambiental que los informes describen puede leerse como la creación gime. Las fracturas sociales que la sociología calcula pueden leerse como el amor se enfría. El avance tecnocrático que promete seguridad absoluta puede leerse como marca de lealtad a un sistema idolátrico. No es poesía, es lectura moral del mismo paisaje que la ciencia fotografía. De un lado, mitigación y políticas públicas, del otro, arrepentimiento y justicia. Si apagamos cualquiera de las dos luces, tropezamos. Quienes solo oran pero niegan el dato, se vuelven ciegos piadosos. Quienes solo modelan pero niegan el juicio, se vuelven ingenieros del abismo. Hay una última tensión, el tiempo como promesa. La ciencia nos dice que el universo envejece. La fe anuncia que el Señor hace nuevas todas las cosas. No se trata de negar la entropía, sino de proclamar que la historia no termina en una ecuación. El cordero que vence a la bestia no es un símbolo de optimismo ingenuo, es el juicio final sobre toda soberbia. Para quien ama la verdad, el futuro no es una amenaza, es un día que se acerca. Para quien ama la mentira, el futuro es una exposición inevitable. Por eso las profecías no empujan a la desesperación, empujan a la consagración. Ciñete, limpia tu lámpara, ordena tu casa, honra a tu prójimo, resiste al sistema que te pide el alma a cambio de pan. Entonces, ¿profecía o ciencia? Ambas, si saben ocupar su lugar. Deja que la ciencia te enseñe cómo se mueven los vientos, pero deja que la profecía te diga para qué alzar velas. Permite que los modelos te muestren riesgos, pero deja que el espíritu te muestre ídolos. Aprende a leer la hora en el reloj y a escuchar el kairos en tu conciencia, porque lo decisivo no es acertar fechas, sino ser hallado fiel cuando la puerta se cierre. Y esa fidelidad, en la mente y en el corazón, en el laboratorio y en el altar, es el puente que une el mapa del mundo con el reino que se acerca. Bloque 7. La tensión de la profecía. Advertencia, misterio y juicio. La profecía siempre ha vivido en tensión. No es un relato lineal, ni un guión simple que podamos leer de principio a fin como si fuera una novela. Es un lenguaje cargado de símbolos, visiones fragmentadas, anuncios que parecen contradictorios y que, sin embargo, forman parte de un mismo tapiz. Esa tensión no es casualidad. Es el modo en que Dios habla a una humanidad que tiende a buscar certezas absolutas para controlar el tiempo.
La profecía rompe nuestras seguridades. Nos dice que el futuro no nos pertenece, que la historia no se dobla a capricho humano, que incluso los imperios más arrogantes están bajo juicio, pero al mismo tiempo nos entrega un misterio. Aunque todo parezca desmoronarse, Dios sostiene la última palabra. Esa tensión se percibe claramente en los profetas mayores. Isaías, por ejemplo, habló de un pueblo quebrantado, de un juicio inminente, de ciudades que serían arrasadas como un campo desolado. Sin embargo, en medio de esas imágenes sombrías, pronunció una promesa. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Jeremías anunció la caída de Jerusalén, pero también habló de un nuevo pacto escrito en corazones de carne. Daniel vio bestias que devoraban, pero también contempló al Hijo del Hombre recibiendo un reino eterno. Y Juan en Patmos describió plagas, trompetas y copas de ira, pero a la vez relató la visión de una nueva Jerusalén descendiendo del cielo. En todos los casos, la profecía se mueve entre advertencia y esperanza, entre juicio y promesa. El problema surge cuando el lector moderno quiere forzar la profecía hacia un solo extremo. Están los que solo miran la amenaza y terminan paralizados por el miedo, viendo señales en cada sombra, viviendo en constante ansiedad. Y están también los que solo miran la promesa, descartando las advertencias, proclamando un optimismo vacío que ignora la gravedad del pecado. La Escritura no permite esas reducciones, nos entrega el misterio completo. Nos recuerda que la oscuridad es real, que los sistemas del mal avanzan, que la bestia tiene poder, pero también nos asegura que ese poder es limitado y que el final no está en manos de las tinieblas. Esta tensión se vuelve aún más intensa cuando observamos cómo la profecía interactúa con la historia concreta. Por un lado parece anunciar patrones inevitables: idolatría, decadencia moral, arrogancia imperial, opresión de los débiles. Por otro lado, también abre la puerta a la respuesta humana. El juicio anunciado puede retrasarse, suavizarse o incluso revocarse cuando hay arrepentimiento. Nínive es el ejemplo clásico. La profecía fue clara. En 40 días la ciudad será destruida, pero el pueblo se humilló y el juicio no cayó en ese momento. ¿Fue falsa la profecía? Fue una advertencia que cumplió su propósito: mover al arrepentimiento. Esta dinámica revela que las profecías no son simples predicciones, son convocatorias. No buscan solo describir lo que viene, sino provocar una respuesta en quienes las escuchan. El Apocalipsis de Juan representa quizá la mayor expresión de esta tensión. Sus símbolos oscuros, el dragón, la bestia, la ramera, las copas de ira, parecen anunciar un destino sellado de sufrimiento, pero, al mismo tiempo, su mensaje está atravesado por constantes llamados a la perseverancia, a la fidelidad, a no rendirse ante el sistema. El que tenga oídos, oiga. Aquí está la paciencia de los santos. El que venza heredará todas las cosas. Estos llamados muestran que la profecía no encierra, libera. No nos dice: esto sucederá sin importar lo que hagas, sino: esto se avecina, ¿cómo responderás tú? Es en esa tensión donde el texto se vuelve vivo y actual. No es un documento muerto, es una voz que sigue interpelando. El ser humano, sin embargo, siempre ha intentado domesticar la profecía. Unos la reducen a superstición, otros la manipulan para beneficio propio, otros la usan como arma política o religiosa. En cada caso, la tensión se elimina, porque se la obliga a encajar en moldes humanos. Pero la verdadera profecía resiste esos intentos. Permanece enigmática, sombría, desafiante. A veces parece cumplirse de manera literal, otras veces de manera simbólica, y en esa ambigüedad se esconde su poder. No se deja atrapar por el cálculo humano, solo puede ser comprendida en un corazón que busca humildemente la verdad. Hoy, más que nunca, necesitamos aceptar esa tensión. Vivimos en una generación obsesionada con las certezas, con las predicciones exactas, con el control de los tiempos. Queremos saber cuándo será el colapso, quién es la bestia, qué nación representa Gog.
qué año marcará el fin. Pero la profecía no alimenta esa obsesión. En lugar de darnos fechas exactas, nos da señales espirituales, corazones fríos, falsos profetas, violencia desatada, idolatría disfrazada de progreso. No nos dice será el 2025 o el 2030, nos dice, cuando veas estas cosas despierta, porque tu redención está cerca. La tensión es incómoda, pero necesaria, porque nos obliga a vivir despiertos en cada momento, no a relajarnos esperando una fecha. Y es aquí donde comprendemos que la tensión de la profecía no es un defecto, es su fuerza. Nos mantiene en vigilia, nos preserva del orgullo, nos recuerda que no podemos domesticar a Dios ni usarlo para nuestros fines. La profecía es como un fuego en la noche, ilumina, pero también quema, nos muestra el camino, pero exige respeto. Y en ese equilibrio, en ese misterio que no podemos controlar, se encuentra la verdadera revelación, porque al final, la profecía no se trata solo de lo que vendrá, sino de lo que somos ahora, y de cómo responderemos al Dios que sigue hablando en medio de la oscuridad. Bloque 8. Las profecías invisibles. El cumplimiento en lo cotidiano. No todas las profecías retumban con trompetas, ni estremecen con relámpagos en el cielo. Algunas, quizá las más inquietantes, se cumplen en silencio, sin titulares, sin que los ojos distraídos las reconozcan. Son profecías invisibles, advertencias que se deslizan entre la rutina diaria, pequeñas grietas en la estructura del mundo que anuncian el derrumbe, susurros que la mayoría ignora porque espera un cataclismo evidente y no percibe la lenta descomposición del espíritu humano. Jesús mismo habló de estas señales ocultas. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No es una escena de catástrofes cósmicas, sino una descripción de la vida común. Hogares divididos, amistades quebradas, indiferencia frente al dolor del prójimo, corazones endurecidos por la costumbre del pecado. ¿No es eso lo que vemos cada día? Familias que se vuelven extrañas bajo un mismo techo, sociedades que normalizan la corrupción, jóvenes que crecen sin esperanza ni propósito. Esta es una profecía invisible, el enfriamiento del amor, no a través de un golpe repentino, sino como una helada que avanza lentamente hasta congelar el alma. Los profetas antiguos también hablaron de líderes que torcerían la justicia, de jueces que venderían sentencias, de pueblos que cambiarían la verdad por la mentira. Y hoy, cuando vemos cómo la corrupción se ha vuelto rutina, cómo la mentira se normaliza en discursos oficiales y en conversaciones cotidianas, descubrimos que esas profecías no se cumplieron en un instante espectacular, sino en un proceso silencioso que nos rodea a diario. Es el avance invisible de un mal que se oculta en lo ordinario, que se reviste de normalidad. La idolatría moderna es otro ejemplo de profecía cumplida en silencio. Los antiguos denunciaban a los pueblos que se inclinaban ante ídolos de piedra o de madera. Pero ¿qué diferencia hay entre esos ídolos y los que hoy veneramos? El poder, la fama, el dinero, la tecnología. Todos ellos se han convertido en dioses invisibles que gobiernan la vida de millones. No necesitamos templos para rendirles culto. Basta con entregarles nuestro tiempo, nuestra mente y nuestro corazón. Y así, sin fuego del cielo ni terremotos, las palabras de los profetas se cumplen ante nuestros ojos. Estas profecías invisibles son aún más peligrosas porque no despiertan alarma inmediata. El mundo espera señales espectaculares, pero no se da cuenta de que la verdadera batalla ocurre en el terreno de lo común. En la indiferencia, en el egoísmo, en la deshumanización que avanza sin resistencia. La bestia no siempre ruge. Muchas veces susurra con voz dulce prometiendo comodidad, éxito y placer, y mientras las multitudes se entretienen, el espíritu se marchita, cumpliendo al pie de la letra lo que fue anunciado. Pero estas profecías invisibles no son solo condena, también son advertencia misericordiosa. Nos muestran que aún hay tiempo para despertar, que el cumplimiento silencioso no es una trampa, sino una llamada urgente a abrir los ojos antes de que lo inevitable estalle. Quien discierne en lo pequeño, estará preparado para lo grande.
Quien reconoce el enfriamiento del amor en su hogar, podrá avivarlo con oración y fidelidad. Quien detecta la corrupción en lo cotidiano, podrá resistirla en su vida personal. Quien se aparta de la idolatría disfrazada, podrá mantenerse firme cuando el sistema exija lealtad absoluta. Así es como Dios actúa muchas veces, no con estruendos, sino con señales que solo los vigilantes perciben. Como el centinela que distingue la primera sombra del amanecer, el Hijo de Dios aprende a reconocer los signos invisibles del tiempo. Y aunque el mundo siga dormido, aquel que ve estas señales sabe que la palabra se cumple, que el juicio avanza, que la misericordia aún llama. Por eso, no debemos esperar grandes terremotos para creer que la profecía es real. Basta con abrir los ojos a la vida diaria, al amor que se enfría, a la mentira que se normaliza, a la justicia que se vende, a la idolatría que se disfraza de progreso. Allí, en lo cotidiano, en lo invisible, las profecías se cumplen, silenciosas pero inexorables, preparando el escenario para los acontecimientos mayores que todavía vendrán. Bloque 9. La responsabilidad ética y espiritual ante las señales invisibles. Reconocer las profecías invisibles no es un mero ejercicio intelectual ni una curiosidad espiritual. Es un deber ético y una responsabilidad que pesa sobre todo aquel que ha abierto los ojos a la verdad. Porque quien percibe las señales y permanece en silencio se convierte, aunque no lo desee, en cómplice del mal que avanza. Las Escrituras son claras. Si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta para advertir al pueblo, y la espada viene y se lleva a alguno, de mano del centinela demandaré su sangre. Esta advertencia de Ezequiel resuena hoy con fuerza renovada. Vivimos rodeados de señales que el mundo ignora, pero el silencio del creyente no es una opción. Las profecías invisibles se manifiestan en lo cotidiano, en los pequeños gestos que parecen insignificantes pero que revelan el rumbo de una generación. Cuando aceptamos la mentira como parte natural del discurso público, cuando toleramos la injusticia porque así funciona el sistema, cuando permitimos que la idolatría del dinero o del poder defina nuestras prioridades, estamos participando en el cumplimiento de las advertencias. No basta con señalar al imperio o a la bestia como si fueran entes externos. El mal se alimenta también de nuestra apatía. Y la profecía, con toda su fuerza sombría, no busca solo describir lo que viene, sino confrontarnos con lo que somos. La responsabilidad ética es doble. En lo personal, implica examinar el corazón y reconocer nuestras propias lealtades ocultas. ¿A quién damos nuestro tiempo, nuestro pensamiento, nuestro esfuerzo? ¿Qué lugar ocupa Dios en medio de la vorágine de nuestras agendas y preocupaciones? La profecía nos desnuda porque muestra que el mal no solo habita en los sistemas globales, sino también en nuestras rutinas y decisiones diarias. En lo colectivo, la responsabilidad exige levantar la voz, denunciar la injusticia, interceder por los que sufren, anunciar que el reino de Dios se acerca y que toda idolatría será derribada. Ignorar esta responsabilidad es caer en el autoengaño. Muchos dicen, yo no participo en nada malo, pero con su silencio, con su indiferencia, fortalecen las estructuras del mal. Así como la profecía invisible se cumple silenciosamente, también la complicidad humana se ejerce sin gritos ni pancartas. Basta con cruzar los brazos mientras el amor se enfría. Basta con mirar hacia otro lado mientras la injusticia se normaliza. En ese terreno la pasividad es pecado, porque renuncia al llamado de ser luz en medio de la oscuridad. La dimensión espiritual de esta responsabilidad es aún más profunda. No se trata solo de ser ciudadanos conscientes o personas éticas. Se trata de ser testigos fieles del Dios que habló ayer, habla hoy y hablará mañana. La profecía nos recuerda que estamos en una guerra espiritual donde cada decisión cuenta. El Apocalipsis lo expresa con crudeza. Algunos llevan la marca de la bestia en su frente y en su mano, no porque hayan firmado un contrato explícito, sino porque en su mente y en sus acciones eligieron servir al sistema del mal. Otros llevan el sello del Dios vivo, no porque se apartaron del mundo en aislamiento,
sino porque decidieron permanecer fieles aún en medio de la presión. Esa es la tensión. Cada gesto, cada palabra, cada silencio nos marca. Por eso, reconocer las señales invisibles no es un lujo para estudiosos de la Biblia, es una tarea urgente para todos los que quieren permanecer firmes. La pregunta que debemos hacernos es: ¿seremos centinelas que advierten al pueblo o seremos cómplices silenciosos que dejan que la oscuridad se extienda? No hay neutralidad posible. La profecía exige definición y el Espíritu nos llama a actuar con valentía, aunque eso signifique incomodidad, rechazo o persecución. Esta responsabilidad ética y espiritual también es un llamado a la esperanza activa. Porque advertir no es solo denunciar lo que está mal, es también anunciar que hay un camino de salvación, que aún hay tiempo para arrepentirse, que la misericordia de Dios sigue extendida mientras el día no llegue a su fin. La tarea del centinela no es sembrar pánico, sino despertar corazones, preparar al pueblo, alentar la fidelidad. Y en un mundo que se adormece bajo el engaño del consumo, del entretenimiento y de la falsa seguridad, ese despertar es más urgente que nunca. En conclusión, la responsabilidad de quien discierne las señales invisibles es actuar. Actuar en su vida personal, rechazando la idolatría y abrazando la fidelidad. Actuar en su entorno, levantando la voz contra la injusticia y ofreciendo la esperanza del Evangelio. Actuar en lo espiritual, manteniendo la lámpara encendida mientras la noche avanza, porque la profecía, en su tensión sombría y misteriosa, no busca que nos obsesionemos con el futuro, sino que nos comprometamos en el presente. Y en ese compromiso se juega nuestra lealtad a las bestias de este mundo o al Dios eterno que sigue llamando en medio de la oscuridad. Bloque 10. El llamado final. Conságrate antes que sea demasiado tarde. Llegamos al umbral de este recorrido sombrío y luminoso al mismo tiempo. Hemos visto cómo las profecías antiguas no son mitos muertos, sino palabras vivas que atraviesan los siglos, revelando patrones, denunciando idolatrías, exponiendo injusticias y advirtiendo sobre un mal que se disfraza para devorar silenciosamente a las naciones. Hemos visto también cómo la ciencia, con todos sus logros, solo logra medir los relojes del tiempo, mientras la profecía nos revela el sentido moral y espiritual de esos tiempos. Y hemos descubierto que las señales invisibles ya están entre nosotros. Corazones fríos, verdades despreciadas, justicia vendida, idolatría normalizada. No podemos negar que la palabra se cumple ante nuestros ojos, pero la pregunta ahora es inevitable. ¿Qué harás con este conocimiento? ¿Cerrarás los ojos como tantos lo hacen, buscando refugio en la indiferencia? ¿O decidirás ser parte del remanente fiel que se levanta aún en medio de la oscuridad? La profecía no nos da la comodidad de la neutralidad. Te sitúa en un cruce de caminos. De un lado, la sumisión a las bestias de este mundo, con sus promesas de seguridad y su marca que esclaviza. Del otro, la fidelidad al Dios eterno, al Cordero que vence y reinará para siempre. No hay un tercer camino. Y aunque la decisión parezca difícil, el Espíritu sigue llamando como lo hizo en los tiempos antiguos: vuelve a mí y vivirás. El apóstol Juan escribió que habrá un tiempo en que quien es injusto seguirá siendo injusto, y quien es santo seguirá siendo santo. Ese tiempo se acerca. Las puertas de la misericordia aún están abiertas, pero no permanecerán abiertas para siempre. El mensaje oculto de las profecías es este: no esperes señales espectaculares para despertar, porque ya están delante de ti, cumpliéndose en silencio. El mundo ríe y se entretiene, pero el reloj del cielo sigue avanzando, y pronto la trompeta sonará. Entonces no habrá espacio para excusas. Serás hallado fiel, o serás hallado esclavo del sistema. Por eso, este no es un mensaje de pánico, es un llamado de gracia. Dios no te advierte para destruirte, sino para salvarte. No revela las sombras para hundirte en miedo, sino para mostrarte que, incluso en medio del caos, su luz sigue brillando. El juicio es real, pero también lo es la redención. Y esa redención está disponible ahora,
En este mismo instante, si decides consagrar tu vida, si decides dejar de jugar con lo santo, si decides renunciar a las lealtades ocultas que te atan, el mundo necesita testigos, no espectadores. Necesita centinelas que levanten su voz y digan: la noche avanza, pero el amanecer se acerca. Tú puedes ser uno de ellos. Puedes ser luz en medio de la oscuridad, esperanza en medio de la desesperación, fidelidad en medio de un tiempo de traiciones. Esa es tu responsabilidad y también tu privilegio. Ahora te pido algo concreto, que marcará tu compromiso y ayudará a que este mensaje llegue a más almas que necesitan despertar. Escanea ahora mismo el código QR en pantalla y suscríbete al canal Luz en la Oscuridad, porque aquí seguimos descifrando juntos los secretos de las profecías que el mundo ignora. Déjanos en los comentarios la palabra consecración, junto con tu oración o tu reflexión personal sobre lo que significa permanecer fiel en estos tiempos. Tus palabras pueden ser la chispa que encienda la fe en otro corazón. Comparte este video con alguien que amas, con alguien que todavía camina dormido en la rutina, para que también escuche el eco de los profetas y sepa que el tiempo es corto. Amigo, hermana, hermano, no ignores este llamado. Las voces de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Juan siguen resonando. El mismo Cristo que advirtió sobre guerras, pestes y corazones fríos, es quien hoy te extiende su mano y te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Conságrate antes de que sea demasiado tarde, porque el fin no será caos sin sentido, será el regreso del Rey. Y dichosos serán los que, en medio de la tormenta, hayan permanecido fieles, con las lámparas encendidas, esperando al esposo que viene.